Bienvenidos de nuevo, estudiantes del Instituto Bíblico de la Denominación Bautista, del IBIBA. Para mí, de nuevo, es un agrado, es una bendición de Dios el poder estar acompañándonos juntos en este periodo de tiempo. Recordemos que iniciamos nosotros este tercer módulo de la teología de la Gran Comisión. Y a Dios le pedimos que nos guíe, que nos ayude y nos dirija en este nuevo paso y en este nuevo proceso que nosotros estamos realizando. Recuerda, tenemos una tarea en conjunto con Ministerio Práctico y este es de poder presentar dos proyectos misioneros. Uno para la localidad, para que lo desarrollemos en la localidad donde nos encontramos y otro fuera de ella. Espero que te esté yendo muy bien con esta tarea y recuerda que tú eres ese instrumento de Dios. Dios sea que nosotros hagamos esta tarea y nos toca, y esta es una decisión que tú has tomado, de poder ser una persona didáctica, una persona recursiva. Las lecturas que están en la red y también investigar bastante de la Biblia. Para cada uno de ustedes, bienvenidos a este bello tiempo que Dios nos está dando. Teología de la Gran Comisión. Vamos a mirar, vamos a estudiar, dar un panorama que la Gran Comisión, la misión de Dios, nace en el corazón de Dios. Definitivamente esta es parte de la dinámica de Dios, parte de su naturaleza, parte de la divinidad. La Gran Comisión nace, es y se sustenta por quien es Dios. Mateo 11:27 nos dice así la palabra del Señor. Todas las cosas me fueron entregadas por mi Padre, y nadie conoce al Hijo sino el Padre, ni al Padre conoce alguno sino el Hijo, y aquel a quien el Hijo lo quiera revelar. También encontramos en la palabra en Juan 3:35, hablando acerca del Padre y de la tarea dada a Jesucristo. Recordemos, Dios y Jesús son los mismos. Jesucristo es ese Cordero de Dios, Emmanuel, Dios con nosotros, Dios hecho hombre, que viene aquí a cumplir su misión. Juan 3:35 nos dice, el Padre ama al Hijo y todas las cosas ha entregado en su mano. Lucas 10:22 nos afirma que todas las cosas me fueron entregadas por mi Padre, y nadie conoce quién es el Hijo sino el Padre, y quién es el Padre sino el Hijo, y aquel a quien el Hijo lo quiera revelar. También encontramos nosotros en Mateo 25:26 y en la referencia Lucas 10:21-22, de que en aquel tiempo respondiendo Jesús dijo, te alabo, Padre, Señor del cielo y de la tierra, porque escondiste estas cosas de los sabios y de los entendidos y las revelaste a los niños. Así, Padre, porque así te agradó. Encontramos nosotros cómo esta dinámica, como yo lo he repetido ya, cómo esta naturaleza de Dios es que Él mismo decide revelarse a la humanidad. Nosotros, por ende, somos salvos y Dios nos ha aceptado porque Él mismo, de antes de la fundación del mundo, ya había pensado en nosotros y ya sabía que se iba a revelar a nuestros corazones. Tengamos en cuenta que la misión es y seguirá siendo de Dios. Solamente nosotros, los redimidos, los verdaderos hijos de Dios, nos preocupamos por agradar a aquel que nos llamó de las tinieblas a su luz admirable. La misión nace en el corazón mismo de Dios
y definitivamente por medio de la obra redentora de Dios hecho hombre, subiendo a la cruz, donde Él realiza el verdadero acto de amor para salvar a toda una humanidad. La iglesia como tal, se une a la voluntad de Dios y a lo largo de la historia encontramos el propósito de Dios, que es reconciliar al mundo, y por ende la iglesia es ese instrumento de Dios guiado por el Espíritu Santo al encuentro de lo que Dios está haciendo en cada pueblo y en cada nación. Este acto de reconciliación o de eliminar un estado de enemistad entre dos personas antiguamente estaban en los sacrificios, en esos sacrificios expiatorios por el pecado. Recordemos nosotros que siempre desde el principio de la relación de Dios con el hombre, desde el primer Adán, la primera Eva, hasta el día de hoy, Dios desea reconciliar a un pueblo, reconciliar al hombre con Dios mismo. Levítico 14:21, vemos nosotros la ley, esa ley, mis hermanos, ese acto de reconciliación. Mas si fuere pobre y no tuviere para tanto, entonces tomará un cordero para ser ofrecido como ofrenda mecida por la culpa, para reconciliarse, y 1/10 de efa de flor de harina amasada con aceite para ofrenda, y un loc de aceite. Dios se relaciona con el hombre y asimismo nos da la oportunidad de poder vivir esa reconciliación. Miren, todo este sacrificio dado en la ley era un acto para reconciliarse. Definitivamente, por muchos años y tal vez por muchos siglos, el hombre por sí solo, por medio de sacrificios, no pudo relacionarse y estar a paz con un Dios grande y poderoso, con nuestro Señor, con nuestro Padre omnipotente. Miremos un poco acerca de la cristología de las misiones. La palabra catalaye y apocatalayo se traduce como reconciliación. Por ende, entendemos nosotros como la misión. Entendemos como la misión de Dios, que es la reconciliación de Dios con el hombre mismo. Dios está a las puertas para poder reconciliar, para poder volver a esa relación de unidad con el Padre. Este vocablo se refiere como la acción o el acto de enviar. Cuando nosotros encontramos este vocablo, nos ayuda muchísimo a pensar al Dios, esa naturaleza de Dios de enviar. Dios es el que toma la iniciativa. Y recordemos allá en el paraíso cómo Dios, Él mismo venía y se paseaba en el jardín del Edén. Vemos nosotros cómo desde que el hombre pecó, el hombre no pudo llegar allá donde Dios. Pero Dios toma una iniciativa. Y esta iniciativa es que Dios, hecho hombre, Emmanuel, viene y desciende y nos visita. Entonces encontramos nosotros que esta reconciliación se refiere a la acción o el acto de enviar, el acto de despachar, mandar o destinar. Es la facultad, es la habilidad, la aptitud que se da a alguien de ir a desempeñar algún cometido. Lo vemos nosotros, como cuando dos personas tienen algún problema, tienen alguna dificultad y la relación está rota, para poder reconciliarse, uno de los dos toma una iniciativa para ir al encuentro del otro. Es un encargo que se da a alguien
a otra persona para que realice algo. Por ende, hablamos del enviado de Dios que vino a reconciliar al mundo para que el mundo reconciliado se una a Él, para que unidos en el amor de aquel que nos reconcilió, seamos instrumentos uniéndonos a lo que Él quiere reconciliar, a su voluntad. Porque la voluntad de Dios, mis amigos y hermanos, es reconciliar a un mundo que tiene una relación rota con Él. Esta es la misión de Dios. Esta es la misión de Emmanuel, el enviado que viene a reconciliarse. Dios quiere reconciliarse con el hombre. Y aquí nace una pregunta. Definitivamente entendemos esta respuesta. ¿Qué es lo que quiere Dios reconciliar con el hombre? ¿Qué quiere Dios reconciliar con el hombre? Dios desea reconciliar la relación del Padre con sus hijos. ¿De qué forma Dios lo quiere hacer? Librándonos del pecado. El pecado del hombre nos puso en una situación de enemistad para con Dios. Romanos 8:7 nos habla a nosotros claramente acerca de esto. Dice la palabra de Dios: por cuanto los designios de la carne son enemistad contra Dios, porque no se sujetan a la ley de Dios, ni tampoco pueden. Y aquí encontramos nosotros que no es del que quiera, sino del que Dios tenga misericordia. Nuestra tarea sencillamente es a unirnos a Él sin hacer juicio con ninguna persona y dando la oportunidad de que el hombre se reconcilie con el Padre. El problema de todas las personas, de estas personas no creyentes, es más profundo que sus actos de desobediencia, los cuales son solamente manifestaciones externas de la concupiscencia. La inclinación y orientación básicas hacia la gratificación individual. Asimismo, el individuo tiene una apariencia externa religiosa o moral. El hombre mantiene en constante hostilidad con Dios. ¿Por qué? Porque esta ha sido nuestra naturaleza, una naturaleza caída. Dios desea reconciliar esta humanidad caída. Aún las buenas obras de las personas, aún esas buenas obras que hacen los incrédulos, no son un cumplimiento verdadero de la ley de Dios, porque son producidas por la carne con motivos egoístas y nacen de un corazón que está en continua rebelión contra Dios. Si nosotros pensamos en los números, definitivamente muchas personas se encuentran en rebelión con Dios. Tal vez hasta muchas personas que vayan a los templos, que vayan a las iglesias. ¿Por qué? Porque hay un acto de la carne. Y Dios lo que quiere es venir como Padre a tener una relación con sus hijos y que sus hijos podamos nosotros vivir en una sumisión bajo la autoridad y la gracia divina del Señor Jesucristo. Él es el modelo. Él es el modelo para poder volver nosotros retornar a ese primer amor divino. Romanos 5:1 nos habla un poco de esto. Justificados pues por la fe, tenemos paz para con Dios por medio de nuestro Señor Jesucristo. La justificación. La connotación griega nos enseña que la justificación es una declaración legal que se hace una sola vez y que tiene resultados perpetuos. Este verbo y todas las palabras relacionadas que se derivan de la misma raíz griega antiológisis, este término legal, aitiológisis,
Este término legal, o es más bien también un término forense, que viene de la palabra griega que significa justo y tiene que ver con declarar justo a alguien. Por eso nos dice la palabra que el justo por la fe vivirá. Ese veredicto, ¿qué incluye ese veredicto, ese mando, esa voz? El perdón de la culpa y del castigo. ¿De cuál castigo? El castigo del pecado y la imputación de la justicia de Cristo a favor del creyente. La cual esta justificación suministra la justicia positiva que el hombre necesita para ser aceptado por Dios. Dios mismo declara justo al pecador solo con la base en los méritos de Jesucristo y de su justicia perfecta. Dios imputó el pecado del creyente a Cristo en su sacrificio en la cruz, haciéndose el culpable sin haber cometido ninguna falta. Jesús va a la cruz y lleva el castigo por el pecado de la humanidad. Imputó, lo llevó, lo justificó. Isaías 53, 4 al 5 nos habla también acerca de esto. Dice, ciertamente llevó Él nuestras enfermedades y sufrió nuestros dolores, y nosotros le tuvimos por azotado, por herido de Dios y abatido. Mas el herido fue por nuestras rebeliones, molido por nuestros pecados. El castigo de nuestra paz fue sobre él, y por su llaga fuimos nosotros curados. El plan de redención, el plan de justificación. Primera de Pedro 2:24 nos dice así: quien llevó él mismo nuestros pecados en su cuerpo sobre el madero, para que nosotros, estando muertos a los pecados, vivamos a la justicia, y por cuya herida fuisteis sanados. En otras palabras, no había otra más forma de redención o de perdón o de justificación. Dios mismo es el enviado. Jesús mismo se presenta como el enviado de Dios, Dios hecho hombre, con ese plan perfecto de venir Él mismo a reconciliar un mundo que vive en tinieblas. Jesucristo aplica la obediencia perfecta de Él a la ley de Dios, a sus hijos, a nosotros los hijos de Dios, a la iglesia. El Señor Jesucristo vino al mundo para hacer una obra de reconciliación entre los hombres y Dios. Romanos 5:10 nos dice, porque si siendo enemigos, fuimos reconciliados con Dios por la muerte de su Hijo, mucho más, estando reconciliados, seremos salvos por su vida. Y Dios es tan bello y tan maravilloso que envía a su Hijo, el enviado. La misión, definitivamente la misión nace en el corazón de Cristo, en el corazón de Dios. Para resolver el conflicto entre los hombres y Dios, este tuvo que tomar la iniciativa. Segundo de Corintios 5:18 nos aclara bien este punto. Y todo esto proviene de Dios, quien nos reconcilió consigo mismo por Cristo y nos dio el ministerio de la reconciliación. Y es algo interesante, cómo Dios, aquel que salva, aquel que justifica, lo une a Él conforme a su voluntad, y Él desea que todas las personas, los salvos de esta tierra, se unan a ese plan divino y perfecto de Dios. Reconozcamos que Dios tiene un solo propósito. El propósito es la salvación para el mundo. Al Dios mismo revelarse a una comunidad, Dios desea que esta comunidad de creyentes, como lo queramos llamar, iglesia local,
verdaderos hijos de Dios, nos unamos directamente a su voluntad y juntos unidos poder proclamar el evangelio de redención, de reconciliación. Jehová Dios es quien hace la reconciliación en la persona del Señor Jesucristo de una forma tal que lo que le resta al hombre es vivir un arrepentimiento de sus pecados y consienta el hombre mismo por fe y acepte y lo confiese al Señor Jesucristo si es la obra redentora de Dios, si Él se reconoce como la obra de reconciliación con Dios. Para hacer entender esta maravilla a la humanidad, Dios ha encargado, y aquí viene ya donde nace la tarea misionera. Dios mismo ha encargado a otros seres humanos que lo pregonen por el mundo entero, que ofrezcan la paz, el arreglo que Dios pone a disposición a los hombres. A esta tarea se le denomina misión de Dios. Dios ha dado a los verdaderos creyentes el ministerio de la reconciliación. Esta tarea, como ya hemos visto, no solamente nos lleva a proclamar o anunciar al mundo que Dios estaba en Cristo reconciliando consigo al mundo. Realizar la tarea de anunciar con misericordia. En otras palabras, debemos de anunciarlo vivenciando lo que Cristo ha hecho en nosotros. Misericordia. La misericordia consiste en la inclinación del ánimo. Nace en el corazón del verdadero Hijo. Es un don dado por Dios para compadecerse del mal ajeno. No es solamente ir y pregonar, no es solamente ir a tirar semilla. El pueblo también debe de vivenciar lo que Dios ha hecho, el don de volver a nacer de nuevo. En el Antiguo Testamento se utilizan varias palabras hebreas que encierran las ideas de misericordia, ser misericordiosos, tener misericordia, ser benigno u otras más. El término hebreo es hesed. Muchas veces este término transmite también la idea de fidelidad. Debemos de tener en cuenta que dada la multiplicidad de sentidos que puede tener esta palabra, varios eruditos discuten sobre cuál sea el énfasis de la misma en distintos pasajes de la Biblia. Hesed, misericordia, bondad. Dios, la misión y el hombre. En los Salmos es donde encontramos expresado la misericordia de Dios para con el hombre. Salmo 86:15 nos dice así: Mas tú, Señor, Dios misericordioso y clemente, lento para la ira y grande en misericordia y verdad. El Salmo 103 y el Salmo 103:8 y el Salmo 145:8 también nos habla acerca de Dios, de esa misericordia que tiene para con el hombre. Dice el Salmo 103:8: Misericordioso y clemente es Jehová, lento para la ira y grande en misericordia. Salmo 145:8 nos dice: Clemente y misericordioso es Jehová, lento para la ira y grande en misericordia. Como nosotros podemos observar la palabra de Dios, la naturaleza de Dios se muestra como Padre misericordioso, y también Él desea que nosotros, los hombres, podamos ejercer la misericordia, como también nos da el ejemplo de la piedad. Jesucristo, que es Dios y definitivamente misericordioso, nos introduce la tarea del Espíritu Santo en el corazón del verdadero Hijo. Las misiones
no tienen otra razón de ser sino mostrar, vivenciar el amor incondicional de Dios y nos lleva a reflejar su luz a otras personas que viven en tinieblas. En el Nuevo Testamento ya no vemos la sombra de Dios, sino a Dios en persona, enseñándonos la verdadera iniciativa por el cual los hombres aceptan el llamado de esta gran recomisión. En griego, la palabra en el Nuevo Testamento es el eleo. Bienaventurados los misericordiosos, porque ellos alcanzarán misericordia. Mateo 5:7. Pablo experimentó que fue recibido a misericordia. Primera de Timoteo 1:13. Y habiendo yo sido antes blasfemo, perseguidor e injuriador, mas fui recibido a misericordia, porque lo hice por ignorancia en incredulidad. Los verdaderos hijos de Dios hemos recibido misericordia. Segunda de Corintios 4:1 nos dice, por lo cual, teniendo nosotros este ministerio según la misericordia que hemos recibido, no desmayamos. Recuerda, Dios involucra al hombre salvo, para que se una a Él para llevar esta tarea todavía a muchas etnias. Primera de Pedro 2:10 nos dice, vosotros que en otro tiempo no erais pueblo, pero que ahora sois pueblo de Dios, que en otro tiempo no habíais alcanzado misericordia, pero ahora habéis alcanzado misericordia. La misión de Dios, mis hermanos, se deriva del amor misericordioso del Señor Jesucristo. Solamente por amor, la salvación, mis hermanos, que el hombre puede recibir de Dios es el amor mismo que Dios tiene para con todo lo que Él creó. Por eso, mis amigos y hermanos, este llamado misionero, Dios nos da la oportunidad, mis hermanos, de nosotros poder vivenciar el amor, vivir el amor por las almas perdidas. Teniendo en cuenta el idioma mismo de Jesucristo, el término que más se acerca a misericordia es gracia, del griego charis. Este charis enseña el apóstol Pablo que somos salvos por charis, por gracia. Efesios 2:5. Aún estando nosotros muertos en pecados, nos dio vida juntamente con Cristo. Por gracia sois salvos. El fundamento de la misión de Dios es el amor compasivo, misericordioso, la gracia divina de Dios. Tito 2:11 nos habla también de esta gracia. Porque la gracia de Dios se ha manifestado para salvación a todos los hombres. En otras palabras, la salvación nace en el corazón de Dios y asimismo la tarea o el mandato misionero. Dios nos llama a nosotros, nos llama a nosotros a unirnos a misericordia para anunciar las virtudes de aquel que nos llamó de las tinieblas a su luz admirable. No llevamos, no cargamos, no repartimos, no somos dueños de nada, ni siquiera nos podemos mofar de que somos los protagonistas de las misiones. Solamente observadores de lo que Dios hace en la vida de otras personas, como lo ha realizado también en ti y en mí. Efesios 3:8 nos dice así: a mí, que soy menos que el más pequeño de todos los santos, me fue dada esta gracia de anunciar entre los gentiles el evangelio de las inescrutables riquezas de Cristo. Mateo 10:8, por las mismas palabras de Jesús: sanad enfermos, limpiad leprosos,
resucitad muertos, echad fuera demonios. De gracia recibisteis, dad de gracia. Dios nos une a su misión y esta misión definitivamente nace en el corazón de Dios. La palabra de Dios. La palabra de Dios nos anuncia a todos nosotros cuál es el proyecto, la tarea misional, qué debemos de enseñar, cómo lo debemos de hacer. Y Dios en su día a día nos revelará cómo podemos aplicar esta palabra en cada etnia, en cada familia donde Dios quiere que nosotros nos unamos. La gracia, la misericordia y la compasión son tres elementos indiscutibles sin negar la presencia y guía del Espíritu Santo. Son tres elementos que acompañan a un misionero por siempre. Gracia, misericordia y compasión, porque esta es la naturaleza de Dios. La compasión muchas veces se traduce como el tener o sentir piedad. Se apunta, se señala más al sentimiento profundo de conmiseración que nace del amor que siente pena por el prójimo. El amor de Dios se experimenta en la relación que tenemos con el Padre por medio del sacrificio vivo que Él mismo realizó en la cruz para que mostremos nosotros sus mandamientos, y este incluye evidentemente la gran recomisión. Cuando hablamos de Mateo 28, 19 al 20, muchas personas aceptan estas últimas palabras de nuestro Señor Jesucristo de forma emocional y literal, donde muchos han cometido muchísimos atropellos con innumerables comunidades emocionalmente, tratando de cumplir con la gran comisión. Nosotros debemos, mis hermanos, de unirnos a otra persona en compasión y en misericordia. Dios vio nuestra necesidad. Dios vio, por eso vemos en Mateo las bienaventuranzas. Dios en nosotros vio esa pobreza espiritual. Dios se acercó a nosotros y se ha acercado a nosotros para que nuestra vida tuviera vida en Él. Vemos nosotros aquella parábola del buen samaritano. ¿Quién se llenó de amor, de compasión y de misericordia? No fue el sacerdote, tampoco fue el levita. Fue aquel extranjero que vio la necesidad. Él mismo se envió para sanar las heridas de éste y atenderle. ¿Cuánto nos falta a nosotros esto? Muchas personas han tomado por alto esta palabra por tanto oír. Las personas tienen yo creo que ha sido uno de las apartes de la Biblia donde la gente lo ha tomado de una forma muy, muy, muy literal. Por tanto oír nos denota primero vivir el amor, la compasión, la misericordia en una relación íntima y personal con Él para que nosotros podamos ir y ser esa esencia viva de Cristo para que otros reconozcan a ese Dios que está presente en su creación. Recuerden, el reino de los cielos se ha acercado. Esta palabra, por tanto, oír. Esta palabra, aunque es muy corta, tiene un poder muy grande. No solamente es ir por ir, es realmente vivir la palabra de Dios. Gracia, misericordia, compasión y definitivamente el amor. Vivenciar la relación personal con Cristo donde quiera que Él nos lleve a unirnos a su voluntad. Por eso nos habla de ese gran mandamiento: amarás a Dios, Jehová, con toda tu alma, con toda tu mente, con todo tu corazón, y a tu prójimo como a ti mismo. Él conoce sus palabras, Él conoce su voluntad, pero nosotros solamente nos unimos a lo que Él está haciendo.
Podemos tomar como ejemplo a la hija del faraón, quien Dios colocó gracia, compasión del niño que encontró en el río. Ella se unió a la voluntad de Dios, cambiando todo paradigmáticamente. Miren, mis hermanos, rompió todo paradigma. Los egipcios con el pueblo judío. Oseas 11, 7, 8 nos habla así. Entre tanto, mi pueblo estaba adherido a la rebelión contra mí. Aunque me llaman el Altísimo, ninguno absolutamente me quiere enaltecer. ¿Cómo podré abandonarte, oh Efraín? ¿Te entregaré yo, Israel? ¿Cómo podré yo hacerte como Adma o ponerte como Soboim? Mi corazón se conmueve dentro de mí, se inflama toda mi compasión. El Señor omnipotente, desde antes de la creación del mundo, este ha sido su naturaleza. Miren, mis hermanos, este ha sido la deidad, su divinidad, el poder ir y rescatar aquello que se había perdido. Jesucristo es el ejemplo claro y vivo de la misión de Dios en el mundo. Mateo 9:36 nos dice, y al ver las multitudes, tuvo compasión de ellas, porque estaban desamparadas y dispersas como ovejas que no tienen pastor. Santiago 5:11 nos declara esto. He aquí tenemos por bienaventurados a los que sufren. Habéis oído de la paciencia de Job y habéis visto el fin del Señor, que el Señor es muy misericordioso y compasivo. Hay un modelo, mis hermanos. Las misiones nacen del corazón de Dios. Él quiere que nosotros nos unamos a la forma de Cristo. Dios quiere que tú y yo, la iglesia, funcione con este don bello de poder llevar a cabo esta gran comisión. Hay una forma perfecta, mis hermanos. Primera de Pedro 3:8. Finalmente, sed todos de un mismo sentir. Miren lo que nos llama a nosotros. Mira lo que la palabra de Dios nos llama a nosotros. Finalmente, sed todos de un mismo sentir, compasivos, amándonos fraternalmente, misericordiosos y amigables. Pedro está viviendo este tiempo de persecución, un tiempo muy difíciles, donde sus últimos años de vida, sus últimos tiempos de vida, lo dedicó a predicar el Evangelio. Pero entiende y conoce que la misión misma empieza en el corazón de Dios. Un corazón compasivo. Un corazón que ama fraternalmente. Un corazón misericordioso y un corazón amigable. Porque estos 4 elementos, mis hermanos, son dádivas de Dios que coloca en nuestro corazón para que nosotros, llenos de su dirección, podamos cumplir a la forma de Cristo. El ministerio de la reconciliación. Este ministerio no debe de ser tomado a la ligera, llevados por una simple emoción o como en otros países o a lugares. Esto no es una tarea, mis hermanos, de un paseo de un fin de semana para conocer personas. Esto no es una tarea de ir a conocer un país porque me pareció bonito ir a entregar Biblias a otra parte. O como un evento más de alguna iglesia que le gusta el turismo. Pensaríamos como si las demás personas fueran ratones de laboratorio o enseñadas a que todo se les dé hablando de un punto de vista económico. La misión, mis hermanos, trasciende mucho más allá. Recordemos nosotros los 4 métodos de interpretación. ¿Recuerdan ustedes esto?
El método del ministerio de la reconciliación de Dios no puede ser llevado desde el centro, ni de la orilla, ni como un círculo. Debe de ir e involucrarse en una sociedad. Personas llenas del Espíritu Santo serán guiadas en sus comunidades a experimentar, primero que todo, el amor de Dios, la compasión, la misericordia y la gracia derramada en ellos. Estamos listos para unirnos a lo que Dios está realizando en otros lugares del mundo. Sí, nosotros sí necesitamos recursos, necesitamos ser instrumento de Dios antes que todo, para no ser el Dios de ellos. La relación entre los hombres y Dios hoy es posible y tiene también como resultado la reconciliación entre los hombres mismos. Así como Dios quiere reconciliarse con el hombre, Dios desea que para mostrar ese reino de los cielos, el mismo hombre pueda vivir esa reconciliación con los suyos mismos. Para comenzar, la división que existía entre los judíos y los gentiles fue eliminada por el Señor Jesucristo en la cruz del Calvario. Así como Él nos da el perdón, así como Él nos mira con compasión, con misericordia y con bondad, Él desea que nosotros, por ende, demos de ese mismo amor, compasión para con otros. Efesios 2, 14, 18 nos dice: porque Él es nuestra paz, que de ambos pueblos hizo uno, derribando la pared intermedia de separación, aboliendo en su carne las enemistades, la ley de los mandamientos expresados en ordenanzas, para crear en sí mismo de los dos un solo y nuevo hombre, haciendo la paz. Mediante la cruz, reconciliar con Dios a ambos en un solo cuerpo, matando en ella las enemistades. Verso 17. Y vino y anunció las buenas nuevas de paz a vosotros que estabais lejos y a los que estabais cerca, porque por medio de él, los unos y los otros, tenemos entrada por un mismo espíritu al Padre. El verdadero hijo comprometido con el Padre realmente vive la gran comisión. La gran comisión es la institución del resultado de Jesucristo con sus apóstoles, comisionándolos. A ellos los comisionó a propagar sus enseñanzas a todas las naciones del mundo y por ende y por extensión a nosotros. Se ha convertido en un principio en la teología cristiana, enfatizando el ministerio, la obra misionera y el evangelismo y el bautismo. Mis amigos y hermanos, unámonos a esa voluntad del Señor. Hay mucho material el cual debemos de estudiar. Pero podríamos estudiar muchos materiales, podríamos leer muchos libros, tal vez podría leerte la Biblia también, pero no olvidemos, así como Dios nos reconcilió, asimismo Dios desea que Él nos miró con amor, con compasión, con misericordia, con gracia, con bondad. El Hijo de Dios debe estar unido al Espíritu Santo que hemos recibido de gracia, también nosotros lo demos de gracia. Espero, mis amigos y hermanos, que este tiempo nos haya servido de mucho. Solamente les quiero dar unos pequeños tips, unas guías, pero el Espíritu Santo es el que confirma toda su palabra. Espero verle en la próxima clase. Recordemos, oración, ayuno, Isaías 58. Dios quiere que nosotros cumplamos la tarea así como Él cumplió la suya. Reconciliemos a un mundo que nos necesita.
que necesita de Dios. Dios nos ayudará. Unámonos a su tarea. Bendición.